Bueno, antes de comenzar, les damos la bienvenida aquí de la SPA. Rogamos por ahí silenciar los micrófonos a fin de darle la palabra hoy a las disertantes. Gracias. Bueno, creo que ya estaríamos en tiempo de comenzar. Dale, Lu. Si les parece, avanzamos. Bueno, está nuestro querido Carlos Marchechi, si quiere presentar este espacio. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto para mí verte ahí, Lucía. Cuando soñamos este espacio en el DBO, en el Departamento de Bienestar Ocupacional de la SPA, la verdad que era solo eso, un sueño, ¿no? Después de muchas idas y venidas con el coordinador del área, que es el querido Juan Pablo, magíster, como le decimos ahí en la intimidad. Él sabe bien que tuvimos bastantes dificultades para encontrar a alguien adecuado y creo que hemos dado en la tecla. Vos sos una persona que tiene el tono adecuado y es un tema novedoso, la perspectiva de género y la cantidad de cuestiones que están relacionadas. Me encanta ver ahí a María Posadas, hola María, y a todos aquellos que se quieran sumar. Así que gracias por todo, Lucía, y atentos a todo lo que tenés para darnos. Bueno, muchas gracias. Bueno, me voy a presentar porque hay algunas personas que no conozco. Yo soy Lucía Daguerre, soy licenciada en Psicología y estoy coordinando el área de género y diversidad sexual del Departamento de Bienestar Ocupacional de la Sociedad Platense de Anestesiología desde hace pocos meses. Y este encuentro, este conversatorio sobre ILE-IBE, el parto respetado, que vamos a llevar adelante con Andrea Monteavaro, con la doctora Andrea Monteavaro, se inscribe dentro del primer seminario del área sobre introducción a la perspectiva de género y diversidad sexual. El encuentro anterior, que fue el primer encuentro, trabajamos sobre la introducción a la perspectiva de género, y en nuestro próximo encuentro, también con Andrea, vamos a trabajar las cuestiones sobre la diversidad sexual. Bueno, me gustaría, Andrea, que te presentes. Creo que la mayoría de las personas que están aquí te conocen, pero bueno, ¿quién mejor que vos para presentarte? Para presentarme. Bueno, yo soy María Andrea García Monteavaro, en realidad, porque todos me conocen por Andrea Monteavaro. Bueno, nada, tengo un poquito más de nombre y apellido. Y en el flyer sé que fue como que era la jefa de obstetricia y ginecología del Hospital San Martín, que no lo soy. Nuestro hospital está dividido, ginecología por un lado, que tiene su jefe, que es la doctora Lazaga, y obstetricia, que tiene su jefa, que es la doctora Adelaida Soria. Yo soy simplemente ahí la jefa de los consultorios externos de obstetricia, del servicio de obstetricia, desde febrero de este año, y pertenezco al Hospital Español, y ahí en el Hospital Español, junto con los directores y con los abogados del Hospital Español, organizamos lo que es la parte de IBE-ILE para que quede ordenado. Esa soy. Por eso claramente sos mi co-keeper en este conversatorio. Bueno, voy a inaugurar este espacio yo con algunas cuestiones introductorias de la ley y voy a intentar profundizar respecto a la estigmatización del aborto. Va a ser cortita mi exposición y después le voy a dar la palabra a Andrea. Ahora voy a compartir la pantalla y les voy a pedir que por favor me den el ok si pueden ver el power que voy a presentar. Obviamente a mí me sirve de soporte, pero también creo que está piola, que ustedes lo puedan ver como para fijar algunas palabras que son claves, ¿sí? Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Muy bien, ¿están viendo? Sí, sí, Lucía. ¿Bien? Perfecto. Sí, se ve bien. Lucía. Muy bien, bueno, avanzo entonces con su ok. Voy a correr acá.
Bueno, en 1921 se sancionó nuestro Código Penal, ¿sí? Que es el Código Penal vigente. Literal, nuestro Código Penal tiene 100 años, ¿sí? Se mantuvo en este Código Penal la consideración del aborto como un delito distinto al de homicidio. Digo se mantuvo porque nuestro primer Código Penal es de 1886, y ya en ese primer Código Penal se introducía la categoría o el delito de aborto, ¿sí? Pero en este Código Penal, en 1921, se aumenta de 3 a 4 años el máximo de la pena por aborto voluntario, para las mujeres y profesionales que lo cometieran. Claramente acá lo que vemos es la criminalización del aborto, ¿sí? Por eso la lucha por la despenalización del aborto. Sin embargo, también se establecieron 2 incisos: los casos de aborto no punible. Uno, para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, ese sería el aborto terapéutico. Y 2, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Este segundo inciso generó bastante conflicto, que se termina de despejar o de resolver con el fallo FAL en 2012 de la Corte Suprema, en donde se resolvió que todos los embarazos producto de una violación deben ser abortos no punibles, independientemente del estado, independientemente si la mujer, digamos, padece una patología mental o una discapacidad, ¿sí? Porque lo que sucedía era que las agencias judiciales entraban como en un conflicto de cómo fallar. Por supuesto, quienes tenían una posición mucho más restrictiva solo resolvían el aborto no punible para las mujeres con algún padecimiento mental o alguna discapacidad. Pero con el fallo, esto, digamos, marca jurisprudencia. A partir de 1970 surgen en Argentina las primeras organizaciones feministas que incorporaron la lucha por el derecho al aborto. Por supuesto que la lucha ha sido larga desde entonces, pero sí quiero hacer hincapié en el 19 de febrero del 2018, frente al Congreso, el movimiento de mujeres llevó adelante lo que se llamó la Marea Verde, seguramente lo recuerden, el pañuelazo, que claramente exigió de manera contundente el tratamiento del proyecto para la legalización del aborto, y por supuesto tuvo repercusiones positivas porque finalmente se trató el proyecto de ley en 2 oportunidades. Durante el gobierno de Macri, en 2018, en esta primera instancia la Cámara de Diputados aprueba el proyecto, pero la rechaza Cámara de Senadores, y finalmente el 30 de diciembre del 2020 se sanciona la ley y la promulga nuestro actual presidente en enero del 2021. ¿Sí? El 28 de noviembre es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Bueno, yo quiero transmitirles algunas cuestiones respecto a la estigmatización del aborto. Cuando digo estigmatización me estoy refiriendo a todas las conductas negativas, ¿sí?, que se generan en relación al aborto, y sobre específicamente las personas que gravitan alrededor del aborto. Por un lado, las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar que se han realizado un aborto o desean hacerse un aborto, los y las profesionales que practican las interrupciones de embarazo, y las personas que militan a favor de la legalización del aborto. Se generan muchísimas actitudes negativas, actitudes de discriminación, actitudes de desprecio, actitudes de aislamiento, ¿sí? Eso es el estigma, y lo que quisiera transmitirles es por qué se produce este fenómeno. Y se produce justamente por la sumatoria de los estereotipos de género, ¿sí?, y de mitos sobre el aborto. Ambos lo que hacen es abonar a que se estigmatice el aborto. Hay 2 estereotipos de género que son muy importantes. Uno de ellos es considerar como equivalentes el ser mujer con el ser madre, ¿sí? Si sos mujer,
sos madre. Parecería que la maternidad aparece para las mujeres como un destino insoslayable y no como un camino posible, ¿sí? Seguramente las mujeres que están participando de este encuentro recuerdan que en algún momento de su vida, no en cualquier momento por supuesto, se les preguntó si tenían hijos, y si su respuesta fue negativa, a continuación se les preguntó cuándo iban a tener hijos, ¿sí? Y esta no es una pregunta que se les suele hacer a los varones. Entonces, esta equivalencia, ¿no? Ser mujer y ser madre como dos categorías indiferenciadas, tiene repercusiones cuando una mujer desea interrumpir un embarazo. Se suele pensar que esa mujer es irresponsable o es una inmadura, y esto circula en el colectivo, de manera, por supuesto, negativa. Otro, ¿sí?, de los estereotipos es asociar que la finalidad de la sexualidad femenina es la reproducción de la especie, y no asociarla al placer, al goce y al disfrute, como se asocia la sexualidad masculina, ¿sí? Por eso, por ejemplo, existe tanto tabú, no ahora, porque estas cuestiones, por supuesto, estos estereotipos se vienen deconstruyendo, pero siempre existió absoluto tabú respecto a hablar de la masturbación femenina, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fin de la sexualidad femenina es la reproducción de la especie. Si analizamos, por ejemplo, el significante puta como insulto hacia las mujeres, esto siempre pensándolo desde una perspectiva de género, si analizamos este significante, lo que podemos pesquisar es el desprecio que se tiene hacia las mujeres que ejercen libremente su sexualidad. El desprecio, el rechazo y, por supuesto, aquellas mujeres que ejercen su sexualidad libremente por dinero, como es el caso de las mujeres que ejercen la prostitución o las trabajadoras sexuales, en función del posicionamiento que se tenga al respecto. Bueno, estos son estereotipos de género que abonan a la estigmatización del aborto. Y la otra cuestión, o el otro factor, son los mitos sobre el aborto, ¿sí? Cuando hablamos de mitos, estamos hablando de creencias que no tienen ninguna fundamentación científica. Yo voy a citar algunos de estos mitos, y claramente después Andrea va a profundizar en los mismos a lo largo de su exposición. Uno de estos mitos es: el aborto es traumático y causa sufrimiento o problemas de salud mental o efectos psicológicos negativos. No existe ningún tipo de demostración científica que dé cuenta de que existe un trauma post-aborto. Sí podemos registrar que muchísimas mujeres, ¿sí?, y personas trans con capacidad de gestar, sienten tristeza, sienten culpa, pero en relación al secreto que se arma, ¿sí?, por la interrupción de ese embarazo, porque no puede ser compartido con sus parejas, o no puede ser compartido con sus familias, o con la comunidad en general, por miedo al rechazo, al aislamiento, y esto, a sentirse juzgadas, ¿sí? Otro de los mitos es: el aborto es peligroso, por ejemplo, causa infertilidad. Este es otro mito que circula fuertemente en la sociedad, pero sabemos muy bien que las interrupciones de embarazo realizadas en espacios higienizados, con profesionales capacitados y de manera temprana, son absolutamente seguros, ¿sí? Otro mito: la mayoría de los servicios de salud se oponen al aborto. Esto tampoco es cierto. Hay muchísimos profesionales del campo de la salud que militan la legalización del aborto y que garantizan que mujeres y personas con otras identidades con capacidad de gestar puedan interrumpir sus embarazos en un clima de confianza, en un clima de tranquilidad, en donde se garanticen todos sus derechos, ¿sí? Y muchas veces estos profesionales, o trabajadores y trabajadoras en general, que apoyan la legalización del aborto, sufren, ¿sí?, el aislamiento de otros compañeros y compañeras, el aislamiento, el maltrato, la violencia, así que terminan muchas veces siendo afectados y afectadas en sus trabajos por militar, digamos, en la legalización del aborto. Otro mito
si el aborto se vuelve ilegal, no habrá más abortos. Esto también es otro mito. Sabemos que la ilegalidad o considerar al aborto como ilegal no ha detenido los abortos en absoluto, lo único que ha generado es que los abortos sean clandestinos. ¿Cómo se propagan los mitos? O sea, ¿cómo se propagan estas creencias que no tienen ninguna justificación científica? De manera intencional, por supuesto, por aquellas personas que pretendan restringir los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas trans con capacidad de gestar, y la propagación no intencional. Es muy importante este punto, porque tiene que ver con la desinformación, absolutamente con no tener acceso a la información, que es un derecho, con, por ejemplo, que no se implemente en las escuelas la educación sexual integral, bueno, y por supuesto otras fuentes de acceso a la información. Y quiero finalizar con la peligrosidad de los mitos. ¿Por qué tenemos que pensar o por qué tenemos que ser conscientes de que los mitos son peligrosos? Por un lado, fomentan la ignorancia, o sea, que se replica información errónea, ¿sí? Esto genera miedo, esto genera silencio. Y se obliga, en definitiva, a que mujeres y personas trans con capacidad de gestar avancen o continúen con embarazos no deseados. En este punto, los psicólogos y las psicólogas tenemos muchísimo para decir. La especie humana es una especie que habita el mundo de lo simbólico. La realidad es que existimos antes de nacer porque hay alguien que nos piensa, hay alguien que nos nombra, hay alguien que nos proyecta, hay alguien que nos sueña. ¿Sí? Cuando lo que nos antecede es un deseo de muerte, es un no deseo, esto por supuesto que produce marcas en nuestro devenir. O sea, no es sin un costo. Entonces los embarazos no deseados, y les voy a sugerir una película que a mí me encanta, tenemos que hablar de Kevin, se ve muy bien, digamos, cómo o cuáles son, por supuesto que es una ficción, pero cómo el no deseo, ¿sí? se registra en el vínculo. Y hay muchísimos testimonios de niñas, niños, adolescentes, mujeres adultas, hombres, que dan cuenta de haber registrado, ¿no? Este rechazo, este no deseo, desde tempranísima edad. Los mitos también son peligrosos por esto, porque criminalizan a mujeres y profesionales de la salud, y por ende hacen inaccesible el aborto seguro y legal, generando, ¿no? que se opten por alternativas que son clandestinas, que obviamente ponen en riesgo la salud y la vida, ¿sí? La estigmatización, ya lo dije, por parte de todas estas personas, quienes han tenido o han realizado un aborto, pretenden hacerlo, profesionales y personas que apoyan activamente el aborto, y no podemos dejar de mencionar cuáles son los grupos más vulnerables respecto a los abortos inseguros: mujeres con escasos recursos económicos, adolescentes y personas transgénero con capacidad de gestar. Bueno, hasta acá llegué. Le paso la palabra a mi querida compañera. Bueno. Bueno, quiero hacer, perdón, André, que te interrumpa, quiero hacer una aclaración. Yo, digamos, hice esta exposición a modo introductorio. La idea es que podamos lograr un clima de confianza y que podamos lograr un conversatorio, ¿sí? Como el nombre de este encuentro lo indica. Yo voy a estar muy atenta al chat, por si, digamos, no quieren hacer las preguntas que tengan o que les vayan surgiendo, los comentarios o los aportes de manera verbal. La idea, esto lo estuvimos hablando con Andrea, si quieren ir planteando lo que les vaya surgiendo, las preguntas o los comentarios a medida que Andrea va exponiendo, sería buenísimo, por supuesto con timing, y no esperar a que ella por ahí finalice con su exposición, ¿sí? Yo también, de hecho, tengo varias preguntas para hacerles, así que están invitados a interrumpir las veces que sea necesario. Por eso, esto es un conversatorio, así que quien quiera interrumpir, no es que tengo que dar una clase, si quien quiera interrumpir, interrumpe y lo podemos hablar, ¿sí? Si no queda muy clase del secundario, me parece.
No se asusten, si bien este es el título, Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, no lo voy a detallar todo, o sea, extraje lo que me pareció interesante y lo que parece presta a discusión o se presta a confusión. Lo que sí, bueno, sabemos es que el 5%, 13% de las muertes maternas a nivel mundial se deben a abortos inseguros. En el 2018, por causa de embarazos terminados en aborto, murieron 35 mujeres. Ustedes van a ver que la mayoría de los datos que les voy a dar son del 2018, porque no hay estadística del 2019 ni del 2020. La última estadística que hizo provincia y que hizo nación son del 2018. Y los objetivos de esta ley, que empezó siendo la 25.673, es la de promover en todo el país el derecho que tienen las mujeres, niñas, adolescentes y las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, de acceder a la interrupción del embarazo. Siempre que algo dijo Lucía, respetando los estándares para evitar esa mortalidad de calidad, la accesibilidad que tengan estas mujeres, la confidencialidad, la competencia técnica, hablarles sobre el rango de opciones disponibles. Esto tiene que ser muy hablado con la mujer para que ella sepa, que no lo voy a detallar porque es más de competencia nuestra, ginecológica, obstétrica, pero sí darles todas las opciones o todas las posibilidades que tengan estas mujeres para hacer una interrupción del embarazo. Y la información científica siempre tiene que estar actualizada. Por lo tanto, lo que voy a decir hoy es lo que está escrito hasta hoy. La ley 27.610, que fue la que dijo Lu, que se promulgó en enero de este año, es la que se ajusta a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Por lo tanto, dentro del marco legal que tiene esta ley es que la mujer es la que decide, la mujer o la persona con capacidad de gestar es la que decide la interrupción del embarazo. Aclara también que tanto el sector público como el sector privado y como el sector de las obras sociales lo tienen que realizar. La ley establece muy bien también de que no solamente es el aborto, sino también hacer todas las prácticas post-abortos, todo eso también lo tiene que tener el sistema de salud, y obviamente todo lo que es la parte de educación sexual integral, el acceso a la información que tienen que tener estas pacientes, y lo que nosotros siempre decimos es que la paciente se tiene que ir con un método anticonceptivo. Dentro de lo que sigue siendo el marco legal, todo el personal de salud es el responsable de garantizar y de no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo. Esto es muy importante porque es, que lo hablaba con Lu, tanto el personal administrativo como el personal de seguridad, obviamente como los enfermeros, como los anestesistas, como las instrumentadoras, nadie tiene que obstruir el derecho a la interrupción de un embarazo, ¿sí? Por eso parte de esta clase fue la que también di en el Hospital Español, para que estén preparados cuando una persona ingresa, una mujer o una persona con capacidad de gestar, y manifiesta que desea hacer una interrupción del embarazo, ¿sí? Uno ha escuchado muchas veces que de tal hospital lo han echado, que de tal lugar, sobre todo lo que es en el marco privado, le han dicho que no, que acá no se hace. Bueno, nadie tiene que interrumpir eso y le tiene que facilitar el acceso a un profesional que lo haga.
las mujeres... Andre, perdón que te interrumpa. Esta organización, porque en el español vos cumpliste un rol muy importante respecto a cómo garantizar que una mujer pueda ser recibida y que pueda llegar a hacer la consulta efectivamente con él o la profesional. ¿Nos querés contar un poquito cómo organizaron este proceso para que esto pueda darse? Sí, en el Hospital Español lo que hicimos es, bueno, obviamente que hay objetores de conciencia, así que lo primero que hicimos fue decir de todos los profesionales obstetras y ginecólogos quién tenía objeción de conciencia y quién no tenía objeción de conciencia, como para poder organizarlo. De los no objetores de conciencia, todos los días hay, de la semana, de lunes a viernes, hay un médico que no es objetor de conciencia, entonces eso lo sabe el personal administrativo, y los últimos turnos, 1 o 2 últimos turnos de los que atendemos esos días, están destinados, digamos, para hacer todo lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, para darle todo lo que es la parte de información a la paciente. En el Hospital Español está el personal de seguridad, que es el que recibe, entonces él también acompaña para que el administrativo le dé ese turno. Y la paciente se atiende el día que llega, ¿sí? No es que para conseguir un turno para ir para hacer un control ginecológico a veces tenés que estar esperando un mes antes, no. Acá la paciente llega y se atiende ese día. ¿Sí? Y respecto al personal administrativo, digamos, también se garantiza que, digamos, que no sean objetores y objetoras, por más de que no deberían. Digamos, no, eso después te lo vamos a ver, pero digo que sean... objeción de conciencia. Sí. No, el personal administrativo, eso lo vamos a ver. El personal administrativo, no importa o sea, no hay objeción de conciencia, solamente hay objeción de conciencia, que después le voy a decir otra vez, solamente hay objeción de conciencia para el profesional que realiza la práctica. Para el resto de las personas no existe la objeción de conciencia. Muy bien, eso lo está preguntando en este momento Carlos. Sí. Dice así la pregunta: te quiero preguntar lo que a veces genera dudas entre los anestesiólogos. El médico anestesiólogo, ¿puede o no ser objetor de conciencia? En este caso, ¿hay antecedentes jurídicos de esto? El médico anestesiólogo no puede ser objetor de conciencia, porque en realidad no interviene de manera directa en la práctica, ¿sí? La manera en la cual interviene es una manera indirecta cuando uno lo necesita para hacer una analgesia, porque puede haber embarazos de 22, 23, 24 semanas que se interrumpan, y uno los puede necesitar para hacer la analgesia para parto, o los puede llegar a necesitar en el caso de que a una paciente tenga restos, porque el aborto no fue completo, que sea un aborto incompleto, entonces en ese caso para hacer una analgesia y para hacer una aspiración, digamos, pero no intervienen ellos de manera directa en el proceso, ¿sí? Por eso no pueden ser objetores de conciencia. Otros profesionales se han intentado hacer uso de la objeción de conciencia como derecho, ¿no? Porque es un derecho de los trabajadores del campo de la salud. Lo tengo también después. Ni los enfermeros, son todas prácticas indirectas, ni el que hace la ecografía puede ser objetor de conciencia, ni los enfermeros, ni las instrumentadoras. Ellos no hacen la práctica, ellos controlan al paciente, las enfermeras le toman la presión, la temperatura, lo que tengan que hacer, por lo tanto no hacen la práctica. Pero pasa que en la práctica pretenden, digamos, sucede que en la práctica pretenden hacer uso. Sí, en la práctica hemos tenido problemas, a veces con las instrumentadoras y a veces con el personal de enfermería. Sí. Muy bien, bueno.
Ahí te agradece Carlos la respuesta. O sea que anestesiólogos y anestesiólogas no son objetores. No son objetores de conciencia. Bien. Las mujeres, bueno, lo que marca la ley es que la interrupción voluntaria del embarazo lo puede decidir cualquier mujer o persona con otras identidades de género con capacidad de gestar. Pueden decidir la interrupción voluntaria del embarazo, que es lo que se conoce como IV, hasta las 14 semanas inclusive. Y ustedes vieron que a nosotros nos gusta poner todos en semanas, 14, 14 con 1, 14 con 2 días, 14 con 3 días, por eso dice 14 inclusive, o sea, es hasta las 14 semanas con 6 días, ¿sí? Fuera de las 14 semanas con 6 días, o sea, a partir de las 15 semanas, la persona puede decidir y puede acceder a la interrupción del embarazo, pero ahí sí ya tiene que tener causales, ¿sí? Las dos causales, que vos también las dijiste, es si el embarazo fue resultado de una violación o si está en peligro la vida o la salud. Con esto fuimos cambiando el concepto de salud, que lo voy a decir un poquito más adelante. La decisión de la persona gestante es incuestionable y no debe ser sometida por parte de los o de las profesionales de salud a juicios de valor derivado de sus consideraciones personales o religiosas, ¿sí? No hay que intentar de convencer a la mujer de que no se lo haga. Y todo lo que es la interrupción voluntaria del embarazo tiene estos principios rectores que puso la ley para respetar y precisamente para que no se genere todo lo que vos dijiste antes, Lucy. O sea, que no se genere esos estereotipos de decirles a las pacientes, vos abortás, el médico es un abortero, o sea, para que no se generen todas esas situaciones. Por lo tanto, siempre hay que establecer el trato digno con la paciente, hay que hablarle claro, siempre hay que mantener la privacidad, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad, ¿sí? O sea, la persona decide. Hay que darle acceso a toda la información y obviamente que tiene que ser de calidad. ¿Para qué? Para evitar esas situaciones de muerte materna y evitar que se lo hagan de manera como era antes ilegal y que aparecían las infecciones. Entonces tiene que ser de calidad. André, te interrumpo. El número... Ay, yo siento que me retumba, no sé si ustedes. El número, la estadística que vos pasaste de muertes maternas como consecuencias de aborto. Pasaste dos estadísticas, a nivel mundial y a nivel nacional, ¿verdad? Sí. ¿Representa la causa principal de mortalidad materna? No. ¿No? Ah, eso estaría bueno que lo despejes. La causa principal de mortalidad materna también difiere si es en nación o es en provincia, ¿sí? La causa, porque la principal causa de mortalidad materna a nivel nacional son las complicaciones por la hipertensión, las enfermedades hipertensivas del embarazo. Y la tasa de mortalidad materna a nivel nación es de 3,6%. A nivel provincia, la principal de provincia de Buenos Aires estoy hablando, no son los trastornos hipertensivos, sino que son las hemorragias obstétricas. Y en tercer lugar, tanto en nación como en provincia, la causa son las relacionadas con el aborto, pero está dentro de la tercera causa de mortalidad materna, no de la primera y segunda. Pero la primera y segunda varían según las provincias. Si uno toma en conjunto nación, digamos, son las enfermedades hipertensivas del embarazo. Ok. ¿Sí? ¿Claro?
Te lo pregunto porque durante la discusión del proyecto de ley se planteó, digamos, como la principal causa de mortalidad materna. Sí, está bueno no que es la de principal. todas formas, digamos, tiene ocupa el tercer lugar. Sí, ocupa el tercer lugar. Es un número importante. Por eso, y en provincia de Buenos Aires, en el año 2018, insisto, porque fue el último año que hubo estadística, por aborto fallecieron 35, pero por enfermedades hipertensivas 46 mujeres, ¿sí? O sea, no es que haya mucha diferencia tampoco entre las que fallecieron por enfermedad hipertensiva y por aborto. Estamos hablando de un poquito, unas 46 y la otra 35. Bien. María Verónica Posadas te pregunta, ¿qué pasa si llega por error al consultorio de un objetor de conciencia una paciente que sea un ILE-IBE? ¿Cómo se debe actuar para no obstruir su atención? Es una muy buena pregunta esa. Vos lo tengo en otra diapositiva, pero lo digo ahora y después la paso a esa diapositiva. Cuando llega una paciente y lo plantea, uno como médico tiene 10 días para poder resolverle la situación, ¿sí? Entonces, bueno, en esos 10 días vos le tenés que decir a la paciente a dónde puede ir o a dónde puede recurrir, o en el Hospital San Martín hay un teléfono celular, hay un WhatsApp, en el cual le podés dar el número de teléfono celular a la paciente y saca turno por WhatsApp, y en el Hospital Español yendo directamente. Pero vos tenés plazo como médico, si sos objetor de conciencia, tenés el plazo de 10 días para poder derivar a la paciente. Y lo otro es que la objeción de conciencia no implica que vos no le puedas informar a la paciente, ¿sí? Vos no vas a hacer la práctica, pero eso no te desliga de tener que informarla. No se puede ser objetor de conciencia respecto al acceso a la información, eso sí es importante. Exactamente, no se puede. Sí respecto a la práctica, pero el acceso a la información es un derecho que no se puede objetar. Clarísimo, gracias, te responde. Así que la interrupción voluntaria del embarazo es cualquier persona hasta la semana 14 inclusive de gestación. Lo único que se requiere es que firme un consentimiento informado y no tiene que explicar para hacerse una interrupción voluntaria del embarazo ningún motivo para el acceso a la práctica, ¿sí? Es lo que lo diferencia de la interrupción legal del embarazo. En el caso de la interrupción legal del embarazo, que es a partir de las 15 semanas, tiene que haber un causal. Dentro de los causales, yo ya le dije que está el causal violación o el causal salud. El causal violación, no hay que exigir la denuncia policial o judicial para acceder a una interrupción legal del embarazo. Solamente tiene que firmar una declaración jurada de que el embarazo es producto de una violación. Y en el caso de niñas menores de 13 años, obviamente que la declaración jurada no es necesaria porque son menores y ya entra dentro de que es una acción, es un delito sexual, ¿sí? Por eso es que no se requiere. Te pregunta Rita Marín justamente esta cuestión de ser menor de edad, ¿no necesita autorización de sus padres? La 26. No necesita la autorización. Bien. No necesita la autorización de los padres. A partir de los 16 años puede decidir la mujer. Entre los 13 y los 16 años, en realidad no se necesita la autorización de los padres. Lo que sí es recomendable, no hacerlo, sino que la paciente vaya acompañada por alguien de su confianza, ¿sí? No necesariamente tiene que ser madre o padre, puede ser cualquier persona mayor de edad de su confianza, ¿sí? La tía, la amiga, quien ella desee, por quien ella desee estar acompañada, ¿sí?
En los casos de 13 a 16, pero menores de 13, ya estamos hablando de un delito contra la integridad sexual. Exactamente, ahí ya hay denuncia, es un delito de la integridad sexual. Ahí ya, digamos, desde el hospital se hace la denuncia y se articula con Servicio Local de Niñez y Adolescencia. Exactamente. La primera persona que escucha, que no necesariamente tiene que ser el médico, ¿sí? La primera persona que escucha que es producto de una violación es el que tiene que hacer la denuncia, ¿sí? Lo otro es que tenemos que prepararnos, y el Hospital San Martín lo tiene, que tiene que ser en cualquier formato, ¿sí? La paciente puede que no sepa leer y escribir, entonces le podés hacer la declaración jurada, grabársela en un audio, tenerla preparada en braille, puede ser en un formato digital para que lo vea, y obviamente si la paciente no habla el idioma en el cual está escrito, hay que traducir, ¿sí? Sobre todo en lo que es el hospital público, que puede llegar a haber pacientes que hablan en sus lenguas originarias, y bueno, ahí se complica, pero hay que hacérselo entender de alguna manera. Claro. Y el causal salud, acá es amplio el concepto de salud, no restringido como estaba antes, sino es el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud del 2006, que es la salud es el estado del completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y esto también es muy importante, porque muchas de las interrupciones legales del embarazo no son porque la paciente, o sea, antes estábamos en que lo hacíamos si la paciente tenía un cáncer de mama, si la paciente tenía como no sé, un linfoma, como que buscábamos una enfermedad, ¿sí? Ahora la enfermedad puede ser que no tenga, que esté en una situación económica con la cual no pueda mantener otro hijo, ¿sí? Entonces es muy importante el causal salud, la parte social, ¿sí? Porque muchos... Pero perdón, Andrés, con la legislación anterior también justificaban ILES con causal salud, por ejemplo, haciendo hincapié, foco en la parte social, o de salud mental. Yo te quería preguntar eso, digamos, ¿con qué obstáculos se encontraban antes con la legislación anterior? ¿Cómo, cuando tenían que justificar una ILE con causal salud, les costaba mucho dar cuenta? Yo hace 25 años que empecé la residencia, y cuando empezamos la residencia de esto, pero ni se hablaba, todo lo contrario, en la historia clínica le teníamos que remarcar que la paciente refiere maniobras o no refiere maniobras, y después de a poco, cuando apareció esta definición de salud más global, lo pudimos ir acomodando un poco, se pudo ir acomodando, digamos, un poco mejor, ¿sí? Pero sí, fueron años, y seguirán habiendo años. Ahí. De acuerdo con el artículo 5 de la ley, que esto es lo que dije recién, tenés el plazo, si la persona decide interrumpir el embarazo, tenés el plazo de 10 días corridos desde el requerimiento para derivar a la paciente, ¿sí? Y acá está la objeción de conciencia, que un poco es lo que ya mencioné, que solamente la objeción de conciencia existe para el profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo, es el que tiene derecho a la objeción de conciencia. Lo otro es que la objeción de conciencia debe hacerse, o sea, cuando apareció la ley, nosotros tuvimos que firmar o no la objeción de conciencia, ¿sí? O sea, yo no puedo hacerla a conveniencia mía. Para esta paciente me hago objetora, para esta no, sino que la objeción de conciencia, si sos objetora de conciencia en hospital público, sos en privado también,
¿sí? Y si no sos objetora en público, tampoco sos objetora en privado, ¿sí? Eso es muy O importante. sea, porque Acá si no están después preguntando, aparecen, claro, eso es si no una después incoherencia. claro, porque si no después aparecen, sí, en el hospital lo hago, pero en mi consultorio no. Claro, eso es una cuestión Sí, entonces, absolutamente ética. Exactamente. Entonces, sos objetora de conciencia en todos los ámbitos y está establecido desde que apareció la ley, digamos, todos los hospitales se encargaron de, el que era objetor de conciencia tenía que pasar, por ejemplo, en el Hospital Español por dirección a firmar la planilla de que era objetor de conciencia. Bien, pero la institución hospitalaria tiene que garantizar, esto tiene que ver con la pregunta que están haciendo desde el SPA. Hola Andrea, ¿existe alguna contemplación dentro de la ley para que dentro del equipo de profesionales en una clínica hospital haya al menos un profesional que no sea objetor de conciencia para realizar el procedimiento? Esto la ley lo dice claro, ¿no? Que, digamos, es la institución quien debe garantizar. Las instituciones no se pueden declarar como objetoras de conciencia, ¿sí? Y tienen que tener profesionales que no sean objetores de conciencia. Y esto me ha pasado mucho fui a tal hospital y me dijeron que acá esto no se hace. En realidad, yo lo explico a las pacientes de que, bueno, nada, que ahora ya están acá conmigo, les explico todo, pero les insisto un poco como para que se vaya corriendo la bola, digamos, de que ella al hospital que fue, ahí le tenían que resolver el problema, ¿sí? No tiene que el paciente estar buscando un médico que no sea objetor de conciencia. Respecto, André, a las obras sociales, ¿qué sabes? Digamos, ¿cubren concretamente las ILE y IBE? ¿O hay algún tipo de...? Las obras sociales, no, en realidad la práctica en sí no la cubren, ¿sí? Como interrupción voluntaria del embarazo no lo cubren, la interrupción legal tampoco. Aunque lo diga la ley. Aunque lo diga la ley, lo que sí cubren, y también de eso uno se tiene que encargar de transmitirle a quien quiere hacer una interrupción del embarazo, de que las obras sociales tienen la obligación de cubrir el misoprostol, digamos, que es con lo que se hace las interrupciones del embarazo, ¿sí? Yo siempre les hago la receta y siempre les digo a las pacientes, ustedes que no la paguen, es una medicación cara todavía, que no la paguen y que se encarguen de ir a la obra social y decirles que es un derecho que tiene la paciente de hacer una interrupción del embarazo y que la obra social tiene la obligación de cubrirle el misoprostol. Bueno, esto es un ejemplo claro, digamos, de que no basta con la promulgación de la ley, sino que siguen apareciendo resistencias y que terminan, digamos, las mujeres o personas con capacidad de gestar con otras entidades yendo a batallar a las obras sociales. A las obras sociales. Claro. Incluso IOMA... con lo básico, que sería la medicación, digo, porque todo lo demás directamente ni se hacen cargo. Sí, IOMA te exige que sea por duplicada, porque la farmacia, digamos, se queda con una receta bajo archivo como si fuera un psicofármaco, ¿sí? Y siempre le digo, yo hago las notitas, yo soy una gran escritora y hago notitas para las farmacias y les escribo. Esto no es un psicofármaco, por lo tanto no necesita receta archivada. Pero bueno, nada, hay que ir enseñando, es así. El objetivo de la objeción de conciencia, obviamente que es resguardar las íntimas convicciones morales de la persona que objeta cuando no puede ser conciliadas con el cumplimiento de los deberes y obligaciones legales. Pero nunca, que era lo que decíamos hoy, debe ser impedir el ejercicio de derechos por parte de las mujeres y personas con capacidad de gestar, ¿sí? O sea, no es que el objetor de conciencia, porque es objetor de conciencia, tiene que convencer a la mujer de que no se lo haga. La objeción de conciencia puede ser invocada, que esto también ya lo habían preguntado. Sí.
Sí, Lu. ¿Qué registro tenés respecto a los anestesiólogos y anestesiólogas en relación a la objeción de conciencia? ¿Te has encontrado en la práctica con muchos casos de objetores de conciencia? Sí. No, esto fue cuando empezó, digamos, a realizarse, digamos, las interrupciones del embarazo, ya más la ley establecida. Hubo anestesistas que por ahí no querían hacer la anestesia para hacer, en realidad fue una cesárea que se tuvo que hacer a la paciente, que no se produjo interrupción del embarazo, entonces finalizó con una cesárea, y obviamente para una cesárea necesitó un anestesista, y bueno, ahí se armó como un poco de discusión, pero bueno, como dije hoy, son prácticas complementarias, ¿sí? Por lo tanto, para ellos no cabe la objeción de conciencia. Y como puse ahí también, que lo había dicho hoy, ni para los que hacen ecografía, ni para los que toman los controles de temperatura, las enfermeras, no hay objeción de conciencia. Y esto es como un resumen que me gusta siempre presentarlo, en el cual, ante el test de embarazo positivo, ¿qué hace la paciente? Bueno, obviamente está lo que se llama consejería, ¿sí? Las consejerías están para eso. En el Hospital San Martín está muy bien organizado. La consejería la hace las asistentes, las trabajadoras sociales, junto con clínica. Si no se requiere psicólogo, ¿sí? No se requiere ni psicólogo ni psiquiatra, salvo que a partir de la consejería consideren necesario que la paciente sería mejor que la vea algún psicólogo o algún psiquiatra. Pero no es una acción que la tiene que ver un psicólogo para que vea que la decisión está bien tomada. No, esto es una autonomía, la decide la mujer o la persona con capacidad de gestar. En el Hospital San Martín la consejería la hacen ellas, en realidad ellas después nos transfieren la paciente, digamos, como para hacer la interrupción del embarazo. Y obviamente cuando se hace la consejería, la paciente puede decidir continuar con el embarazo, porque uno le explica todo cómo se hace, las posibilidades que hay, no solamente es con misoprostol, la paciente puede decidir no hacerlo con misoprostol y hacerlo con una aspiración, porque no quiere perder tiempo. No, el misoprostol lleva tiempo, por eso explicarle a la mujer que muchas veces no es que toma o se pone el misoprostol y es automático, porque a veces piensan que es así, que en una hora ya se produce la interrupción. No, a veces lleva días y a veces puede llevar una semana o puede llevar más. Entonces todo eso hay que explicárselo muy bien. A veces las pacientes no desean esperar todo ese tiempo y prefieren realizarse una MEU, que es una acción endouterina. Obviamente que si decide continuar el embarazo, en el hospital siempre se pregunta si decide maternar, si está en su deseo maternar la crianza o la adopción del paciente, ¿sí? Continuar con el embarazo, pero darlo en adopción. Y con lo que es interrupción del embarazo, hay que determinar la edad gestacional, como dijimos hoy, 14 semanas cumplidas, o sea, hasta las 14,6, es la interrupción voluntaria del embarazo. La paciente quiere firmar el consentimiento informado y se hace de manera ambulatoria en la casa si es menos de 14 semanas, ¿sí? Y más de 15, si determinamos que es más de 15 semanas, ahí ya dijimos que... Perdón, André, me parece que estás con poca señal. ¿Puede ser? ¿Le están escuchando entrecortada?
Sí, a ver, ¿me dan el ok? Sí. Sí, se escucha entrecortado, pero se Te escucha. está escuchando entrecortado, André, estás Sí. con poco internet. A ver si te pueden ahí apuntalar. Acá hay una pregunta muy interesante que está haciendo María Laura Arcamone. Cuando resuelvas el tema de la señal, te pregunto. Creo que la doctora se desconectó. Puede ser, ¿no? Lo que le iba a decir que una de las cosas que puede hacer es desactivar la cámara para que pueda tener mejor señal. Ahora cuando se vuelva a conectar, se lo comentamos. Eso es cierto. Si no, la llamo y le aviso. O le aviso por un mensajito. Aguarden un minutito. Luciana, ahí Andrea se conectó. ¿Me escuchaste? Sí. A ver Sí, si te puedes dar el ok y hacerle esa sugerencia, si te parece bien. Bien. Se movió de lugar dentro de su casa para tener más señal. Bárbaro. ¿Estás ahí, André? ¿Me escuchás, André? ¿Me escuchan? Perfecto, sí, ahí te escuchamos y no te vemos. Bueno, todo no puedo. Bueno, ahí estás, perfecto. Para- Te reincorporaste muy rápido, André. Ahí está, listo. Bien, Ahora ahí sí. cerrando con el cuadro, que tengo una pregunta de cierre que está muy interesante. Bueno, y la interrupción voluntaria, la interrupción legal del embarazo, hay que acreditar las causales y siempre, obviamente, va con consentimiento y con internación. Bueno, María Laura Arcamone hace dos preguntas muy atinadas y absolutamente interesantes y creo que van a despejar muchas cuestiones, muchas preguntas que nos estamos haciendo. Dice, hola Andrea, ¿qué experiencia tienen en interrupción de embarazos avanzados? Y una segunda pregunta complementaria, ¿cuál es el accionar en casos de recién nacidos vivos? Bueno, ahí voy. Esto es un poco lo que hizo la asesoría en salud sexual en el Hospital San Martín. Las chicas gentilmente me lo prestaron y me permitieron que lo comparta con ustedes, así que tengo la autorización del hospital para compartirlo.
En el año 2020, considerando que fue un año de pandemia, ¿sí?, se hicieron un total de 386 consultas, lo que significa un aumento en el 25% comparado con lo que fue el 2019 y de 349% comparado con lo que fue el 2018, ¿sí? La mayoría de las mujeres, esto que hice fue como un resumen, un extracto, pero porque me pareció interesante lo que surgió. La mayoría de las mujeres fueron adultas, argentinas, sin obra social y en condiciones de precariedad e informalidad laboral. El promedio de edad fue de 27 años, y acá es un poco para sacar esto de que van a venir todas las adolescentes, porque cuando se planteó esta ley decían, van a venir todas las adolescentes a querer abortar. No es la realidad. El promedio de edad es de... Exactamente. El promedio de edad es 27 años. Puse ahí un poco del rango de 17 a 21 años, fue del 16%, y las niñas y adolescentes que hemos hecho han sido como parte de la estrategia intersectorial de atención vinculado con niñez y adolescencia, ¿sí? Con respecto a la cantidad de hijos, el 39% no tenía hijos previos y el 25,6% tuvo un solo hijo. Con lo cual esto también nos pareció importante, básicamente por esto del deseo de no maternar, ¿sí? Fíjense que la mayoría no tenía hijos, ¿sí? No deseaba maternar. Con respecto a la cantidad de abortos previos, el 85% nunca se había realizado un aborto, solamente el 13% lo hicieron, porque también otra de las cosas que se planteaba cuando uno escuchaba a los senadores, a los que discutían esta ley, era ahora va a ser como si fuera el método anticonceptivo y van a venir todas a abortar. No, el 85% nunca se había realizado una interrupción del embarazo. Y con respecto a lo otro, que también es el método anticonceptivo, porque van a decir, sí, ahora las pacientes no se van a querer, o se van a dejar de cuidar, porque como existe esto, en realidad el 53% refiere haber utilizado algún método anticonceptivo, el 31% usaba preservativo y el 15% usaba anticonceptivos orales. Con lo cual, acá lo que nosotros nos planteamos desde lo que es la parte de la asesoría es que el mal uso de los métodos, ¿sí? Porque el 50% de las pacientes usaba un método anticonceptivo. O sea, si falló es por un mal uso del método anticonceptivo, por eso está lo que dije al principio de la charla, que es la información, ¿sí? Hay que informar sobre los métodos anticonceptivos. Y la falta de acceso al método anticonceptivo, porque en la parte pública muchas veces es difícil, ¿sí? La paciente no tiene plata o hay restricciones horarias, que la paciente puede ir de 8 a 12 a buscar pastillas anticonceptivas. Bueno, todo eso por ahí de a poquito lo hemos intentado cambiar. Bueno, y con respecto a lo que decía Arcamone, acá de todos los casos que tuvimos, menos, esto es un poquito lo que ella preguntaba en los embarazos grandes, embarazos de 16 semanas hasta las 19 semanas hicimos 8, y de 19 hasta las 22 semanas hemos hecho en el año 2020 9. No sé lo que va a dar la estadística de este año. Y con respecto a la edad gestacional, yo sé que es un poco pesada la clase, pero con respecto a la edad gestacional es como que la ley no tiene límite, ¿sí?, de edad gestacional. Entonces es un poco como que lo hemos puesto intentando usar un criterio que no sé si es válido, pero bueno, el Hospital Legonet usa las 20 semanas, y nosotros acordamos con dirección 22 semanas, aunque bueno, hemos tenido casos de un poquito más también, este año. Claramente, André, eso es un punto que falta protocolizar, porque terminan siendo decisiones aisladas que se toman en los hospitales, o sea, de manera arbitraria. Por supuesto, deben contemplar cuáles son las afectaciones de los y las profesionales
que realizan la práctica, incluso sin ser objetores de conciencia, porque no me es, imagino que los embarazos avanzados... no es agradable un embarazo de 22 semanas. No es agradable hacerlo, ni es agradable estar en esa situación. En relación padecemos. a los recién nacidos vivos, esto no es una posibilidad, tengo entendido que hacen una intervención Sí. como para que eso no suceda. Se puede hacer, este año hemos hecho 2 intervenciones, que en realidad es una amniocentesis en la cual se inyecta dioxina. La dioxina en el líquido amniótico no se absorbe por parte de la paciente, por eso no hay riesgo. En el cual lo que le generamos en realidad es una asistolia para esos embarazos de 23, 24 semanas que hemos tenido que hacer para evitar este conflicto, digamos, de que nazca vivo. Ok, o sea que, digamos, no existe la posibilidad de hacer una interrupción y que un recién nacido nazca vivo porque se hace una intervención previa, que justamente evita... En realidad existe, e intentamos de que no sea así. Ok. De que no nazca vivo. Bueno. María Laura Alcamone, si te respondió Andrea, creo que sí. No, sí, por supuesto. También uno lo hace porque trabajo también en el San Martín, entonces Claro. al inicio teníamos un problema con eso. De hecho, hasta se hicieron clases en la residencia sobre ese corte que lo han dejado abierto, entonces hacen que por ahí nosotros, que por ahí también hacemos algunas veces neonatos de, no te digo obviamente 22 semanas, pero sí hacemos neonatos y siempre se nos ocurre, ¿qué hacemos si nace vivo, no? Porque al no ser objetores de conciencia, asistimos, no asistimos. Es un dilema moral bastante interesante, pero bueno, se resuelve muchas veces. También pasa que cuántas pacientes van a venir avanzadas, ¿no? Si esto realmente, si tienen acceso, como pueden llegar a tener acceso, más allá de estar de acuerdo o no con el aborto, es algo totalmente distinto, ¿no? Si la paciente tiene acceso y quiere hacerlo, no va a venir de 30 semanas, ¿de acuerdo? Va a poder tener una atención mucho antes de eso y nos evitamos varios problemas, sobre todo para la paciente, ¿no? Porque si tenemos un recién nacido vivo, tenemos una madre que fue madre y que no tuvo su derecho a no serlo. Es decir, es como un juego de palabras, pero bueno. A mí me resulta muy significativo este agujero en la ley, digamos, que no se haya contemplado esto, que no esté protocolizado y que terminan siendo decisiones de manera aislada, ¿no? Me parece, no sé cómo se sienten ustedes como profesionales del campo de la salud que tienen que hacer la intervención, incluso sin ser, vuelvo a repetir, sin ser objetores de conciencia, que se haya dejado ese agujero. Me parece sumamente desconsiderado, ¿no? Yo creo que en algún momento, así como les puse que todo esto lleva siempre a una actualización, que lleva a tener que ir aprendiendo continuamente y cosas nuevas, bueno, yo creo que lo próximo va a ser un poco todo esto, cuando se actualice esta ley. ¿Alguna otra pregunta? Hacerlo en equipo, ¿no? Porque en definitiva es la manera, aunque no nos guste, pero sí, hacerlo en equipo me parece que es la... Sí. Bueno, por el chat no hay más preguntas por el momento, no sé si alguien quiere decir algo, comentar algo, aportar algo, enriquecer este encuentro con algún comentario. Bueno. Bueno, ¿voy con la otra o están aburridos? 20:15 van a ser, André. ¿Querés redondear un poquito con parto respetado? Y cerramos que... Sí. Ahí voy. Bueno, igual esto también no es largo tampoco parto respetado, porque básicamente
no es una opción el parto respetado, es un derecho. ¿Sabés qué me parece que está, perdón, sí. ¿sabés qué me parece que está piola de estas diapositivas que vos preparaste? Todo lo que tiene que ver con, bueno, por supuesto con la parte de la ley, la 26485, y me parece que es muy interesante la encuesta que vos hiciste a tus residentes, Sí, también, digamos, como hacer hincapié ahí. Sí, que no es una encuesta que hice yo también, esta clase es robada de los residentes, y la encuesta la hicieron entre ellos. El parto respetado en realidad hace referencia al respeto de los derechos de las madres, los niños y sus familias en el momento del nacimiento. Promueve el respeto a las particularidades de cada familia, etnia, religión, nacionalidad, acompañándola a través de la toma de decisiones seguras e informadas. Hay que generar un espacio familiar donde la mamá y el recién nacido sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. La mujer tiene que seguir su propio pulso de parto, evitando todo tipo de intervenciones innecesarias, así como a decidir la forma de controlar el dolor durante el trabajo de parto. Acá me van a poder interrumpir 800 veces, pero es simple, es una ley no es nueva, pero bueno, es una ley que no es acorde a los hospitales que tenemos. Por eso aclaro de que muchas de las cosas que están escritas son difíciles de llevar a cabo, ¿sí? Los hospitales que tenemos son hospitales con habitaciones muchas veces compartidas, las salas de parto o donde la mujer hace el trabajo de parto son compartidas con otras mujeres, entonces a veces se complica un poco toda esta ley. Pero bueno, la ley está, es un espacio que tiene que ser de intimidad y de protagonismo para el bebé, para la madre o para la persona gestante, donde el nacimiento y la recepción se desarrolle de la manera más cuidada y placentera posible. Es reconocido a nivel mundial, empezó todo esto en el año 2004 con la Asociación Francesa, y básicamente se basa en lo que es un derecho humano, ¿sí? No hay discusión. El parto respetado es un derecho humano. La semana del parto respetado es la tercera semana de mayo, y este grafiquito que también me gusta poner, el CONE son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Por lo tanto, esto no hay discusión, el parto tiene que ser respetado, pero tiene que ser, el parto no puede ser en la casa, ¿sí? El parto tiene que ser institucionalizado, ¿sí? Porque es la manera de poder reducir la morbilidad y la mortalidad materno-neonatal, con respeto, pero con internación. Y en la cual el parto básicamente es un proceso natural, la madre es la que toma las decisiones y el médico es un acompañante en todo esto, en el cual solamente tiene que intervenir si hay complicaciones, ¿sí? Obviamente que en el único lugar que se tiene que hacer es en un centro de salud. La ley es la 25.000 que dijiste vos, 929, que fue reglamentada en el año 2015, y defiende los derechos de la madre, de los recién nacidos y de la familia durante el trabajo de parto, el parto y el posparto. No les voy a decir todos los artículos, no se preocupen. El artículo 1 es el que se refiere que tiene que realizarse tanto como el IBE, tanto en público como en privado y en todo el territorio. El artículo 3, esto se repite y se mezcla también mucho con lo que es la interrupción del embarazo, que tiene que ser digno, preservar la intimidad, no ser sometida a intervenciones con fines científicos, salvo que lo manifieste la paciente y firme. Tiene que estar la internación conjunta de la madre y el bebé en la misma sala, y los padres tienen que recibir asesoramiento, tienen que recibir toda la información para poder tomar ellos las decisiones, ¿sí?
Esto es así lo que dije, facilitar la lactancia materna. Bueno, cuando se hace esta ley, a nosotros nos ponen todo lo que es recomendado y las cosas que no están recomendadas, ¿sí? Así nos lo clasifican y básicamente muchas cosas que hacíamos en estos 25 años que llevo haciendo obstetricia y que hemos tenido que deshacer, ¿sí? Ahí puse algunas para que puedan leer, que no las voy a explicar, pero bueno, eran cosas que hacíamos como episiotomía a todas las pacientes primerizas, no, la paciente no es de rutina la episiotomía, a no abusar de, de los medicamentos, ¿sí? Y que la madre básicamente pueda decidir sobre su postura y sobre su modo de transitar el parto, ¿sí? Hace 25 años el parto era acostada, el trabajo de parto era acostada, no le permitíamos a la paciente que se mueva. Bueno, la paciente puede elegir la posición, puede deambular y tiene derecho a estar acompañada durante todo el trabajo de parto. Y dentro de lo que es el dolor del trabajo de parto, obviamente que hay métodos no farmacológicos, y los métodos no farmacológicos básicamente son estos, son las posiciones, ¿sí? Que la paciente busque la posición en la cual quiera transitar su trabajo de parto y quiera parir, ¿sí? Fíjense que si bien esta ley está desde el 2015, recién este año en el Hospital San Martín tenemos esas pelotitas que se ven ahí para que la paciente pueda usarlas durante el trabajo de parto, y tenemos la silla de parto, ¿sí? El sillón para que pueda tener su parto sentado. Perdón, André, incluso esta ley se sanciona en 2004 y se reglamenta en 2015. Estaba pensando 2015. en las Sí. resistencias, ¿no? Porque son muchos años para que se reglamente, y entiendo que hay cuestiones edilicias que, por supuesto, obstaculizan que se puedan garantizar muchos de los derechos, pero después está toda la otra parte que tiene que ver con el posicionamiento de los y las profesionales, ¿no? Sí. Donde claramente Sí. es una ley que descentra, o sea, o saca del centro, mejor dicho, a los y las médicos, o sea, o quienes intervengan en el parto, y pone en el centro de la escena a la mujer y su bebé. A la, ¿sí? La mujer sí. o la persona con capacidad de gestar, ¿no? Exactamente. Y digamos, el acompañante... ahí, acompañando, andamiando, apareciendo como yo auxiliares, por supuesto con un saber, ¿no? Pero claramente es otro paradigma. Es otro paradigma. De abordaje. Bueno, nada, acá le puse para que se diviertan los anestesistas. Bueno, a veces la mujer es la que decide si se realiza o no la analgesia durante el trabajo de parto, ¿sí? Como yo le digo a las pacientes, no lo decido yo, no es que todas las pacientes van con analgesia. Va con analgesia la paciente que desee una analgesia para el trabajo de parto, ¿sí? Y bueno, y cuando se habla de parto respetado, uno se encuentra con esto, ¿no? Con la violencia obstétrica, con esto de que ejercemos muchas veces callate y pujá, o no servís para pujar, o el pujá mamita, ¿sí? No, la paciente tiene un nombre y debe ser llamada e identificada por el nombre que ella desea ser llamada, ¿sí? Esto de mamita, gordita, no va. Bueno, nada, la ley básicamente dice que cuando uno obviamente transgrede y la violencia obstétrica es un grave problema de salud pública, ¿sí? Hay varias denuncias de violencia obstétrica hacia médicos y hacia parteras. Al Hospital Español ya nos han llegado 2. Bueno, por lo tanto es algo a lo cual hay que leer, hay que estar, hay que actualizarse y bueno, y hay que actuar.
¿sí? Y esto fue un poco lo que hizo la organización Las Casildas de Violencia Obstétrica, y lo puse, pero no lo voy a leer todo. Pero para que ustedes vayan leyendo, yo voy a leer algunos nada más, pero para que ustedes se fijen que, por ejemplo, 7 de cada 10 le rompieron la bolsa artificialmente a las pacientes, 8 de cada 10 refieren haber tenido episiotomía, 7 de cada 10 no sabe qué práctica le hicieron y no tampoco brindaron el consentimiento para hacerlo, ¿sí? O sea, fíjense qué cantidad que hay, ¿no? De cosas que hacemos como violencia obstétrica. Esto es más o menos lo mismo que dije ahí. Se calculó que el 77% de las mujeres entrevistadas sufrió al menos uno de los episodios de violencia descriptos y que había puesto en esa diapositiva que dejé para leer. Y la encuesta que hicieron los residentes, esto lo hicieron ellos cuando dieron esta clase, son 22 residentes, la residente que es Florencia Rosato, que le agradezco que me haya prestado la clase, así yo no tenía que armarla, hicieron preguntas para ver qué sabían ellos de esto, que esta clase fue la primera vez que se dio en la maternidad del Hospital de San Martín. El año pasado fue la primera vez que se dio la clase de parto respetado, ¿sí? El 91% sabe y conoce qué es el parto respetado, el 55%, o sea, la mitad de los residentes solamente leyó la ley del parto respetado, el 70% no sabe cuándo se festeja la semana del parto respetado. Ellos mismos dijeron que el 55% a veces realizamos parto respetado y el 45% no realiza parto respetado, ¿sí? Digo, perdón, residentes que se forman, que han elegido una especialidad absolutamente atravesada y amenazadas por esta ley. Es como cuando preguntamos a estudiantes de la carrera de psicología, incluso avanzados, si conocen la ley de salud mental. No sé, digamos, por qué se produce ese fenómeno. Sí, así que sí, bueno, la mitad de los residentes, y cuando se le preguntó por qué no, bueno, dentro de las opciones, o sea, por qué no se hacía, era porque el ambiente laboral no era favorable. 20 residentes de los 22 alguna vez trató mal o maltrató a una paciente o presenció maltrato de algún superior o compañero hacia la paciente. El 96% sabe que es la violencia obstétrica y solo una persona no está de acuerdo con la denominación, y el 87% llama a la embarazada por su nombre, aunque nosotros anotamos solamente los apellidos de las pacientes. Por lo tanto, hay mucho para cambiar. Obviamente que sí les pareció importante incorporar esta clase en la residencia. El servicio necesita que mejoremos en un 100% y con esto termino. En mi parto, yo decido. Bueno, gracias, Andrés. Vamos para no aburrirlos tanto. Acá vamos a cerrar con una pregunta que hizo Lu, me parece. ¿Hay algún lugar donde se pueda denunciar un caso de violencia obstétrica? Un montón. ¿Querés responderla, André? Se puede denunciar, por ejemplo, en la comisaría de la mujer, ¿sí? La comisaría de la mujer es una comisaría que toma denuncias de violencia de género y denuncias familiares. Sí, si no hay un mail en el Hospital San Martín, en la puerta de todos los consultorios tengo el cartelito de violencia de género, de violencia obstétrica, y los números de teléfono a los cuales pueden llamar, o al mail al cual pueden enviar el caso que les haya pasado.
Ale Rodríguez te dice, excelente, muy claro, muchas gracias, Andrea. Bueno, creo que alguien quiere hacer alguna pregunta, si no vamos a... ¿No? Bueno. Bueno, André, la verdad un placer. Yo aprendí muchísimo, fue muy enriquecedor para mí y supongo que para todos y todas, porque no se fue nadie. Sostuvimos este conversatorio 1 hora y media. Así que, muchas gracias. No, gracias a vos. Hay que escucharme 1 hora y media. Gracias a vos. Respetado. Y las invitamos a nuestro próximo conversatorio, que va a ser con Andrea también, sobre diversidad sexual. Nos va a dar mucha información respecto a su práctica con personas de identidades de género, con identidades de género disidentes, ¿sí? Porque tiene mucho recorrido Andrea en la temática, así que creo que también nos va a sumar muchísimo. Carlos. Sí, como todo nuevo lo estamos armando también. Carlos, ¿querés decir algunas palabras? Ahí. No, simplemente agradecerle a Andrea su presencia, su buena disposición, su experiencia, tan importante para todos nosotros. Y Lucía, todo genial. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Un placer este encuentro. Adiós. Chau, chau. Adiós.